Hola, hola, Dios te bendiga, la paz de Dios repose en tu vida. Estamos realizando un video más. Un video más que esperando que sea para edificación tuya. Y bueno, pues en este momento arrancamos una vez más. Aquí acomodándonos para meditar y reflexionar en una porción más de la palabra. El tema de hoy es, eres piedra viva. El tema de hoy es, eres piedra viva. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Cuando yo estaba meditando, reflexionando en este periodo, este tema, me puse a investigar. Y yo me quedé sorprendida porque tantas veces lo había leído, pero de una u otra manera siempre Dios trae revelación a la vida nuestra, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Y es allí cuando el Espíritu de Dios comienza a redarguirnos en nuestros corazones, redarguirnos en nuestros pensamientos, a querer transformar, a querer purificar, a querer renovar. Y hoy quiero hablarte de algo específico, hoy quiero hablarte de algo especial. Recuerda el tema, desde ahí partimos, eres piedra viva. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2, versículo 4. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Dice, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra y siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo habías alcanzado que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra de Dios y el tema, tanto lo estoy repitiendo, es eres piedra viva. Dice la palabra del Señor, acercándonos a Él. ¿A quién nos vamos a acercar? A Jesucristo. Acercándonos a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Recordemos lo que dice en la palabra del Señor en Juan 3, que cuando Jesús vino a esta tierra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más abajito dice que fue rechazado, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y mientras yo estaba meditando en esta palabra, que dice que Él, Jesús, es piedra viva, desechada por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa, estaba meditando y yo decía, Dios mío, muchas veces hemos sido rechazados, muchas veces hemos sido vituperados, muchas veces han hablado cosas de nosotros, muchas veces de una u otra manera Dios al final siempre nos ha respaldado. El enemigo siempre tratará de robar tu paz.
El enemigo siempre tratará de atacarte de una u otra manera, ya sea en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, en cualquier área de tu vida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros en el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos tornamos enemigos totalmente de Él. Pero ¿por qué somos piedra viva? Dice la palabra del Señor, primero que Jesús es piedra viva, que fue desechada por el hombre, pero preciosa y valiosa por Jesucristo. Es decir, que tú puedes, quizás te pueden rechazar. Sí, lo pueden hacer muchas veces. Pero eres piedra preciosa, eres hermoso. Eres una piedra hermosa, que eres escogida y preciosa, dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, o sea, no solamente es Jesús, sino que tú y yo, Jesucristo nos compara como una piedra viva. Pero ¿por qué nos compara como una piedra viva? Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecerles sacrificios espirituales. No está pidiendo sacrificios físicos, que te golpees por mi culpa, por mi gran culpa. Está pidiendo sacrificios espirituales. Estos sacrificios son, tú tienes que aprender a perdonar, tú tienes que aprender a valorarte, tienes que aprender a llevarte con tu vecino, tienes que aprender a llevarte con tu hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando piedras vivas. ¿Pero por qué nos llama piedras vivas? Yo me puse a investigar un poquito, ¿no? Sabemos que las piedras están en los ríos. Esas piedras botan un mineral. Y este mineral que es botado, se van formando ciertas rocas al final. ¿Por qué? Porque va golpeando las piedras que van comenzando a botar un mineral, a tal punto que se va formando en el mismo río o en la misma playa rocas. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque Dios no nos compara como una piedra de adorno, sino como una piedra viva. Y la piedra soporta. La piedra, en el momento que está en el mar, soporta la tempestad, soporta la ola. En el momento que está en el río caudaloso, soporta absolutamente todo. Y en la parte espiritual también Dios nos enseña que así como nos llama piedras vivas, también vienen sobre nosotros las cosas espirituales que tenemos que afrontar en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la soledad. Nos golpea, pero nosotros tenemos que aprender a qué cosa, a soportar el momento en que está ocurriendo eso. ¿Y sabes por qué? Yo me puse a investigar esta carta de Pedro, porque fue escrita en ese entonces. Fue escrita para la iglesia que estaba siendo perseguida en aquel entonces, estaba sufriendo persecución en el tiempo de Nerón. Esta carta había sido enviada a la iglesia esparcida en todo el territorio romano. Recordemos que Nerón era sádico, era un hombre malo que perseguía a los cristianos en aquel entonces. Los torturaba, los quemaba, los azotaba. Y en ciertos países, déjenme decirles que existen todavía quizás que los encierran, que los queman, que los azotan, pero en otros países como este, que es un país que todavía, y Dios no lo permita, no ha sido cerrada las iglesias, que podemos expresar la palabra de Dios con libertad. Pero déjame decirte algo, así como esta iglesia había sido perseguida físicamente, asimismo somos perseguidos espiritualmente hablando. Somos un blanco muchas veces fácil. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de vosotros.
¿Sabes qué, hermanos? Somos perseguidos espiritualmente, amigo, que tú me estás escuchando en este momento, porque esta es una generación con más desánimo, una generación contaminada, una generación confundida espiritualmente hablando, ya sea por el internet, ya sea por el TikTok, las redes sociales, la pornografía, están a la orden del día. En este momento nosotros tenemos que estar, ¿qué cosa? Fortalecidos. Tenemos que estar avivándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque la piedra, y el Señor nos está diciendo, que aquí claramente lo dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por lo cual también contiende, dice. Jesucristo fue rechazado muchas veces, como lo dije al inicio, y claro que nosotros vamos a ser vituperados y rechazados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que llevemos nosotros las huellas del Maestro. Hermanos, en todo tiempo debemos, y amigo que tú me estás viendo, debemos de animarnos, edificarnos, como lo dije hace un momento. ¿Sabes por qué? En Isaías tenía que cumplirse la palabra del Señor. Déjame buscarte en este momento. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Dice la palabra del Señor así. Oh, qué lindo es la palabra. Me encanta leer la palabra. Isaías 28, 16. Dice la palabra del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Estaba hablando de Jesucristo. O sea, tenía que cumplirse la palabra del Señor. Tenía que cumplirse. Así como que tenía que cumplirse que Jesucristo no fue doblegado, él pudo resistir ante la circunstancia que estaba pasando. Asimismo nosotros tenemos que seguir este ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sufrir. Dice la palabra del Señor que en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Oiga, mis hermanos y amigo que tú me estás escuchando y viendo, dice la palabra del Señor que Jesucristo fue rechazado. ¿Y cuánto más nosotros no lo vamos a hacer? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Oh, qué precioso. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora tú y yo hemos alcanzado misericordia delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué? Pedro tenía un temperamento terrible. Un día le dijo al Señor: no te dejaré, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y recuerden que Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Pero al final el Espíritu Santo de Dios trabajó en Pedro. Al final el Espíritu Santo logró hacer la obra perfecta en Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo, como lo dice en Hechos. Y dice que estaban todos reunidos, estaban todos unánimes. Otra vez nos habla de unidad. Estaban todos unánimes ahí clamando, orando, suplicando la promesa del Espíritu Santo. Y dice que descendió en ese momento lenguas repartidas en fuego, lenguas repartidas en idiomas diferentes. Y dice que fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando fue lleno Pedro de la presencia del Espíritu Santo de Dios, dice que en ese momento Pedro comenzó a trabajar en el ministerio. Comenzó a trabajar arduamente, se levantó. Lo que antes era un Pedro inseguro, lo que antes era un Pedro temperamental, pues se tornó en un Pedro lleno de la presencia de Dios. Déjame decirte que aunque te acusen, aunque te digan que tu temperamento es feo, que tu temperamento es así, que tú no vas a cambiar, tú puedes decirle, tú podrás decir eso, pero el Espíritu de Dios dice otra cosa, porque Él es el único que escudriña mi corazón y Él es el único que puede trabajar en mi temperamento. Sabes que en el momento que tú pasas aflicción,
aflicción, tú pasas el desierto, tú pasas la soledad, tú pasas cualquier circunstancia que estás aconteciendo en este momento y no lo pasas en vano, es para pasarlo, para que tu carácter sea fortalecido. El temperamento, tú naces con un temperamento, ya sea sanguíneo, flemático, pero el carácter se va generando, se va creando a medida que el proceso tú vayas siendo metido, en el cual tú vayas a ser metido. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, cuando estuvo pasando allí la soledad, cuando estuvo pasando allí, no hambre, no sé, porque Jehová les proveyó de todo. Dice que en el momento que salieron, acordémonos ya cuando Moisés muere y es el líder Josué. Dice que él también estableció piedras. Dice que en el momento que él abre el río Jordán, Jehová le ordena que escoja 12 piedras. Y estas piedras iban a quedar sepultadas en ese momento. Y también dice que le ordena que escoja otras piedras más que tenían que sacarlas y hacer un levantamiento en ese momento. ¿Y sabes por qué hicieron esto? Porque en ese tiempo la cultura era que tenían que ser ocupadas las piedras para un recordatorio o evento importante, que todo aquel que pasara por ese lugar y veía un altar, veía piedras, esa persona decía: algo ocurrió aquí, levantaron un altar porque algo muy precioso, algo potente tuvo que haber pasado en ese lugar. Por eso es que Jehová le hacía recoger las piedras y le hizo recoger las piedras a Josué, y las 12 piedras dice que le hicieron recoger a Josué. Dice que fueron sepultadas después por el río. Así mismo como fueron sepultadas por el río, tienen que ser sepultadas cualquier cosa que nos estén estorbando, que nos esté perturbando. Es un recordatorio que el pueblo de Israel tuvo que dejar el pasado. Y así mismo el Señor nos está diciendo: este es un recordatorio que tú no tienes que voltear para atrás. Tienes que dejar ese pasado que te afligía. Tienes que dejar ese pasado que te traía desánimo, que no te sumaba, sino que te restaba. Tienes que dejar ese pasado atrás, porque la presencia de Dios viene a otorgarte. La presencia de Dios viene a otorgar sobre tu vida la fortaleza necesaria para que tú avances, para que tú continúes, para que tú te levantes en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y sabes qué? No solamente fue Josué, sino que también fue Jacob. Y un sinnúmero también de personajes bíblicos como David, que le hizo coger las ondas. Pero ¿sabes qué? También algo me llama la atención, y es en Apocalipsis. En Apocalipsis 2:17 dice la palabra del Señor. Y déjame leerte esto. Dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Es que Jehová tiene un maná escondido arriba para ti, para mí, claro que sí. Dice que tiene algo escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Si ves, está hablando de otra piedra. Le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oídos. Amigo, hermana, que me estás escuchando, el que tiene oídos, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Porque el que venciere dará de comer el maná escondido. ¡Ay, Dios mío, esta palabra es preciosa! En este tiempo, tú y yo debemos de ser fortalecidos. En este tiempo, tú y yo tenemos que afinar el oído. En este tiempo no podemos guardar nada en el corazón contra el hermano, contra la hermana, contra tu padre, contra tu mamita, contra tus hermanos, contra tu vecino. Porque no es tiempo de meter cizaña. No es tiempo de estar de pelea en pelea, con conflictos, con espíritu de contienda. Es pleito de que tú y yo nos levantemos en el nombre de Jesús para anunciar el evangelio, porque la palabra de Dios lo dice, que te escogió como linaje,
como real sacerdocio, como nación santa, para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas del pasado para la luz, para que podamos ver la luz, para que podamos experimentar y tomar la tierra prometida. Tú y yo tenemos que soltar el pasado. Si no soltamos el pasado, no podemos ir a la tierra prometida. No podemos caminar hacia la tierra prometida, porque lo que Dios quiere darnos es algo mejor. Así que vamos a meditar en esta preciosa palabra. Vamos a reflexionar, porque lo que Dios está diciendo aquí es tan cierto, es tan real. Sus promesas aún están vigentes. Dicen que vosotros, que en otro tiempo, dicen, no eras pueblo, pero que en este tiempo sí eres pueblo, que en otro tiempo Él no tenía misericordia, pero ahora que tú y yo somos pueblo, Él tiene grande misericordia. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en la noche. Que esa fidelidad, que esa misericordia la anunciemos cada día. Que esa virtud de evangelizar, de preocuparnos por las almas, siempre prevalezca en nuestras vidas. Que tú y yo podamos ser esas piedras vivas, que podamos hablar, que el Espíritu de Dios nos inquiete para pregonar la palabra del Señor. Así que yo te dejo con esta pequeña reflexión, y que el Espíritu de Dios vuelva a tomarte, vuelva a ministrar, vuelva a sacar lo que hay en tu corazón. Que tú tomes la decisión de perdonar, y que el Espíritu de Dios obre conforme a lo que Él quiere hacer en tu vida. Recuerda en el Salmo 138, dice, y Él cumplirá su propósito en mí. Y no solamente en mí, sino en ti y en los que están en tu entorno. Te dejo con esta meditación. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Cuídate.